Continuamos en Salud Hoy y recibimos ahora a la licenciada en fonoaudiología, Juana Canosa, para seguir hablando acerca de lo que es la primera infancia en la actualidad. Bienvenida. Muchas gracias. Un placer también tenerte esta noche junto a nosotros y continuar hablando de este tema que nos importa a todos, no solamente desde un ámbito profesional, académico, sino también desde la familia, desde los hijos. Cuéntanos, ¿cómo entras tú como fonoaudióloga en todo lo que estuvimos hablando hasta el momento? ¿Cuál es tu trabajo? Bueno, te cuento un poquito cómo entro al grupo con las colegas. O sea, ellas comienzan a ver que hay una parte que falta, ¿tá? Entonces, que estaba el cuerpo, que estaba la psiquis y que hay una parte que falta, que es el lenguaje. De alguna manera yo entro por ahí. ¿Por qué? Porque bueno, nosotros tenemos un objeto de estudio que es el niño, el bebé. Y para llegar a la completitud, que es algo imposible, necesitamos de varias disciplinas. Nosotros somos parte de esas varias disciplinas, hay muchas más. ¿Qué pasa con el lenguaje y qué pasa hoy con el lenguaje? Vemos padres realmente amorosos, padres realmente que quieren tener a sus hijos, que los han querido tener, pero que hay algo que está, yo no quiero decir la palabra fallando, pero que no se está dando de buena forma. ¿Qué pasa? El niño, por ser niño, adquiere lenguaje solo, adquiere lenguaje escuchando una radio, de pronto teniendo el lenguaje articulado a la mano, no. El niño adquiere lenguaje en la medida que haya un adulto interpretando el mundo que lo rodea. Y empieza a adquirir lenguaje cuando tiene 3 años, 2 años, 1 año, o cuando logra la primera palabra, no. Empieza a adquirir lenguaje desde antes de nacer. Me fui lejos, ¿no? Pero realmente es así. ¿Por qué? Porque el bebé empieza a hacer sus hipótesis desde que es chiquito. Antes se tenía la concepción que el bebé como una masa inerte, sí, ¿no es verdad? Ay, que lo cuidabas y lo atendías y que no estaba produciendo nada. Y hoy sabemos que eso es una falsa teoría. Que el bebé desde chiquito está haciendo sus hipótesis para ser un adquirente del lenguaje. ¿Qué necesita? Muchos elementos que son prelingüísticos y muchos elementos que son la base de la adquisición del lenguaje. ¿Por qué digo esto? Porque muchos padres de pronto vienen y nos dicen, no, pero nosotros discutíamos, pero fíjate que él no entendía nada. Entonces yo le digo a los padres de hoy, por supuesto que no entiende el tópico de la discusión, eso es lógico. Pero un bebé está desde los 2 meses entendiendo y diferenciando entonaciones descendentes, ¿tá? Y angustiándose por estas, y entonaciones ascendentes y quedándose contento con estas. O sea que el bebé ya está interpretando el mundo en el cual está. Él sabe que algo pasa. Él sabe que algo está pasando y lo angustia. Sabemos hoy que si la cara de la madre no está presente cuando amamanta, el bebé se angustia. Entonces la mirada, el contacto ojo a ojo, la presencia de la mamá con la cara sonriente, no es una cosa menor en la adquisición. ¿Y qué tiene que ver esto con el lenguaje? Bueno, son etapas previas a la adquisición. Entonces le decimos a los padres hoy, no es solo alimentarlo, no es solo vestirlo, que los vemos en la consulta divinos, vestidos con ropas sumamente caras y van al consultorio, ¿no? No es eso. Hay que tener tiempo para ayudarlos a interpretar el mundo que los rodea. ¿Por qué? Porque de ahí van formando los conceptos que después van haciendo que el niño pueda hablar, y pueda hablar adecuadamente, ¿no es verdad? Esto tiene que ver también con precursores del lenguaje, o con cosas que hace antes el niño. ¿Qué pasa con los juegos? Una cosa tan sencilla como los juegos, el está y no está. Los juegos son el primer momento que tienen los padres y los adultos, no solo los padres, porque están los cuidadores, están los adultos, de hacer un intercambio con el niño lingüístico. ¿Tá? El juego tiene que ser sintáctico. ¿Qué quiero decir? Tiene que estar bien desarrollado para que divierta. Un juego está no está. Si no está bien desarrollado, no divierte. Y esos son precursores del lenguaje. Después el lenguaje va a necesitar una sintaxis adecuada para que puedan entender. Entonces, hoy yo diría a los papás que por favor usen un espacio del tiempo. Yo sé, esto estoy sintiéndome mal por decir esto, porque exacto, porque yo sé que los padres están muy exigidos. Hoy tenés que ser lindo, tenés que ser delgado, tenés que ser exitoso, ¿no? Hay muchas cosas que están en la sociedad como valores fuertes, ¿tá?
Y el niño también tiene que ser bárbaro, tiene que hacer 40.000 cosas, tiene que ir a taller, tiene que ir a gimnasia, tiene que ir... Exigencias, exigencias, exigencias. Pero además, una de las cosas que tiene que hacer es estar un poco con el papá. Tal vez no puede estar mucho rato, no importa. El rato que esté, que sea un rato de calidad. Un rato en donde compartan, un rato en donde se pueda hablar, donde se pueda leer un cuento. Claro, también hay que tomar en cuenta que el papá tampoco, o la mamá, esté con el teléfono o chateando. Bueno, por eso tienen que tener un espacio. O sea, el niño tiene que tener un espacio con los padres y con el adulto para desarrollar lenguaje, por ejemplo. Si no, si nosotros encerráramos un bebé, lo alimentáramos y seguro lo tendríamos que también darle cariño y afecto, pero si lo encerráramos en un cuarto, le pusiéramos una radio, ese niño no desarrolla el lenguaje tal cual lo conocemos hoy. Capaz que desarrolla otra forma, pero no tal cual conocemos hoy. ¿De qué forma puede afectar el lenguaje? Es decir, esa falta de motivación que usted hablaba. Primero con dificultad para adquirirlo, realmente, que no se adquiera adecuadamente. Es decir, en los tiempos. En los tiempos y en la forma, ¿no? La otra vez, uno de los casos que voy a presentar es un niño que, si tú le preguntas a una mamá, por eso importa mucho el interrogatorio del pediatra. Acá el pediatra como profesional de la salud tiene un lugar relevante, impresionante, y tiene que tener tiempo el pediatra, que es otra de las cosas que los sistemas de salud tienen que tener en cuenta. Tiene que tener tiempo para poder hacer un buen interrogatorio a esa mamá. ¿De qué está diciendo? La otra vez vino un chiquito que la mamá decía, sí, dice mamá y papá. Ahora el niño no decía mamá y papá demandando, decía mamá y papá frente a una foto. O sea, tenía un lenguaje articulado, tenía un inteléxico, pero lo primero que haces es hacer cosas con el lenguaje. O sea, la funcionalidad es lo primero, y en ese niño estaba fallando en la funcionalidad. O sea, había dificultades, había patología, pero no puede ser que consulten a los 3 años, porque a los 3 años es muy tarde. Muy tarde. Es muy tarde. Lo importante es, primero, que se pueda vincular el niño con la mamá, que mire, que converse, que esté dispuesto a la comunicación. Eso es otra de las cosas fundamentales. No va a adquirir lenguaje si no está dispuesto a la comunicación. Los padres también tienen que estar dispuestos a la comunicación. Y tiene que haber elementos de comprensión mucho antes que los de expresión. O sea, la expresión es algo que tiene variabilidad de niño a niño. La comprensión la tiene que desarrollar previamente. Un niño de 1 año y medio comprende órdenes bastante complejas. Tomá, llévale a papá que está en la cocina y va y lo lleva, sin señalamiento, ¿no? Porque cuando hay señalamiento ya de alguna manera no hay comprensión únicamente del lenguaje articulado, hay comprensión de lo situacional, de otras cosas. O sea que esas cosas se pueden ir midiendo con el chiquito, ¿no? Los propios padres. Yo el lugar de los padres trato de no quitarse. O sea, cuando me hace una consulta un niño chiquito y yo veo que hay cosas para desarrollar en el ámbito familiar, planteo el desarrollo en el ámbito familiar y un control, ¿no? A los 1 mes y medio, a ver si puede ir evolucionando sin la necesidad de la intervención concreta del fonoaudiólogo. Juana, ¿cómo afecta el lenguaje y la tecnología? Bueno, la tecnología es una maravilla, primero lo que tengo que decir, no nos vamos a negar a la tecnología. Ahora, la tecnología según cuándo y cómo y dónde, ¿no? ¿Cómo se usa? Bueno, según cómo se use, porque siempre la falla es humana, ¿vieron? Sí, siempre la falla es humana. Entonces la tecnología es muy buena, pero no, por ejemplo, ponerle un bebé, ¿tá? Por ejemplo, lo que hablaron mis colegas, que eran sustituir el vínculo de la madre o del cuidador por tecnología, no. O sea, sustituir por un aparato que interprete el llanto de mi hijo, cuando yo tengo que interpretarlo yo les diría que no. Hay que realmente especializar a ese humano madre para que realmente sea la que pueda interpretar bien. Poner un bebé de 6 meses, como sé que los ponen, frente al televisor, no, porque es lo que hablábamos hoy. ¿Qué pasa con el lenguaje? ¿El lenguaje lo va a adquirir por tener un aparato que te diga palabras? No, no lo va a adquirir. Lo va a adquirir por algo que interprete, ¿no? Por un adulto que interpreta. Entonces, la televisión, no la televisión, los videos, que es lo que se pone mucho, a un chiquito es una sucesión de imágenes sin referencia. Y eso no es bueno. No. Eso no es bueno. Sucesión de imágenes sin referenciarlo, sucesión de imágenes sin interpretación que ayude,
El perro que ladra, sin formar la nocia que signifique que eso que tú escuchás tiene vínculo con un perro que ladra, y es un animal que asusta o no, depende, eso todo lo hace el adulto. Eso todo lo hace. Y una cosa importante que me parece que nosotros tenemos que ver, las funciones de alta integración, el lenguaje, la memoria, todo lo que nosotros vemos, la atención, se construye. Y para esa construcción tenemos que dar tiempos, hacer espacios, el saltar de una cosa. Vemos hoy chicos que no pueden parar, pero bueno, también hay, el mundo salta de una cosa a la otra y nosotros tenemos que tratar de darle su tiempo, su espacio. Entonces, bajarlo. Todo eso se va construyendo. La tecnología, cuando nos ayude, nos beneficia, bienvenida sea, es lo máximo del mundo porque no podemos negar, si no vamos a estar como cuando apareció el libro que decían que iba a atacar a la memoria, ¿no? Porque la cultura oral era memorística y el libro... O sea, no, la tecnología es muy buena, pero ¿cómo la usamos? La tecnología para sustituir el vínculo interpersonal, no, esa no. El maestro es fundamental. Ustedes saben que muchas veces la derivación que nosotros tenemos es de los maestros, porque son los que tienen la norma y lo que se despega de la norma los alerta inmediatamente. Pero siempre decimos, cuando un niño viene a los 3, 4 años alertados por el maestro, es que alguno de los sistemas falló antes, porque antes tendría que haber habido alertas anteriores. ¿Está? Sí, pero me imagino que Vitae después quiere hacer alguno también para padres, ¿no? Es la idea. Porque tenemos muchas ganas de hacer cosas para padres. Porque hoy en día, ¿no? Los padres también necesitan talleres de formación. Sí, sentimos, lo sentimos, y hay autores que hablan de eso, como un corte en la transmisión cultural de los cuidados. Hay un corte, tal vez porque los abuelos están trabajando, o no son abuelos como había antes, que estaban en las casas y que de alguna manera eran los que transmitían los cuidados del niño. También, abuelos jóvenes, sí. Se da mucho el divorcio, el abuelo que también tiene una familia nueva, es decir, ha cambiado todos los roles y ha cambiado totalmente, inclusive las familias mismas, ¿no? Sí. Como están integradas. Consejo final. Hay que preservar los lugares de estar con el niño. Hay que estar un poco, hay que jugar y hay que contar cuentos. La narrativa es fundamental. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ti. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con más Salud Hoy.